Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar con este tema, la Iglesia Presbiteriana en la actualidad, problemas, retos y desafíos. Para esto vamos a utilizar algunas reflexiones que ya han sido publicadas. No estamos descubriendo nada nuevo, pero hay algunos hermanos que han hecho algunas reflexiones, algunos análisis sobre las características actuales de la Iglesia Presbiteriana, algunas de ellas muy interesantes y hemos querido retomarlas para esta presentación. En primer lugar, queremos hablar de la Iglesia Presbiteriana, Nacional Presbiteriana de México, la debilidad de la fuerza. Se llama esta reflexión que fue publicada por Edilberto Aguilar en algún momento en el año 2003. Entonces, vamos a hablar de ello en este momento. Vamos a retomar sus reflexiones. En este caso, ¿cuáles son las características que tiene la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? En este caso, vamos a revisar pues su conformación ideológica o doctrinal, su liderazgo y sus relaciones sociales entre pares. En este caso, cuando hablamos de esta conformación ideológica o doctrinal, pues resulta que no hay una homogeneidad en la Iglesia Nacional eh, en términos generales. Es decir, hay diferencias, hay corrientes que en este caso, desde la perspectiva sociológica, se pueden identificar al menos cuatro vertientes dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Quizás desde el punto de vista doctrinal, pues hay en general homogeneidad, pero dentro de las corrientes de pensamiento, dentro de las actitudes, sí hay diferencias. Entonces vamos a comprender y vamos a ver cuatro puntos. Primero, los llamados fundamentalistas. En este caso, su ideología está muy ligada al conservadurismo estadounidense, por lo cual casi todos los teólogos actuales son motivo de sospecha. Es decir, no son muy afectos a leerlos, a revisarlos, pues según ellos atentan contra la sana doctrina. En política se adhieren a la derecha mexicana y los postulados del llamado libre mercado, por lo cual son liberales en el sentido económico, tienen preferencias sobre la educación en casa, se oponen férreamente a todo lo que se denomine evolución, socialismo, liberalismo moral. Entre sus virtudes son el deseo de apego estricto a la escritura, lo cual, sin embargo, suele derivar en intolerancia y poca gracia hacia sus otros hermanos presbiterianos. Ya no se diga del humanismo, que para ellos es un sistema religioso de adoración estatista y socialista que suple a la religión cristiana. De esto podemos ver muy frecuentemente, sobre todo en las redes sociales. Ahí es donde vamos a poder identificar muchas veces a todos este tipo de hermanos, que incluso nosotros mismos vamos a quizás a decir, pues yo soy me ubico aquí, soy conservadurista, soy evangelista, soy fundamentalista o soy liberacionista, ¿no? O a lo mejor un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero bueno, pero muchas veces al leer, por ejemplo, comentarios en Facebook, nos damos cuenta del pensamiento de los hermanos que allí escriben. Conservaduristas. Para algunos pareciera que esta categoría no tendría por qué distinguirse de la fundamentalista, pero debido a que se hallan diferencias importantes en términos sociológicos, es apropiado ponerlos en otra categoría. No son tan intolerantes en términos ideológicos, pues se disponen más al diálogo con otros presbiterianos ligeramente más liberales que ellos. Se suelen ubicar en una tensión entre permanecer en la tradición y actualizarse con los cambios sociales y teológicos a su alrededor sin ser liberales. Este segmento es mayoría en la iglesia presbiteriana del centro de México,
pues suelen apostarle a la ortodoxia doctrinal y litúrgica, dejando algunos espacios de actualización litúrgica a los jóvenes, dicen, para que no se vayan principalmente al mundo, o a iglesias carismáticas. Su lucha doctrinal no es con el fundamentalista, al cual considera aliado en ciertos momentos, sino contra las ideas modernistas que se infiltran en la iglesia y tienen repercusiones morales individuales, sobre todo ligadas con la sexualidad y los vicios. Por alguna razón desconocida, su energía no suele cargarse contra la injusticia social. No son antihumanistas per se, se oponen a la teología denominada genéricamente como liberal. Veamos los evangelicalistas. Este tipo de iglesias le ha apostado al mover del espíritu y en realidad tienden más hacia el carismatismo sin dejar de ser presbiterianos. Uno diría, aquí entra un poquito la contradicción, cómo puede ser carismático y ser presbiteriano. Eh, por eso algunos hermanos llegan a catalogarlos como presbicosteses, ¿no? O sea, son presbiterianos, pero con una fuerte tendencia carismática. Promueven ideas cercanas al evangelio de la prosperidad, es decir, Dios te bendice, desarrollándote económicamente, al liderazgo empresarial y otros temas en boga en iglesias de corte pentecostal y carismático. Su liturgia se ha vuelto menos rígida, por lo cual tiene la virtud de que los sí jóvenes no se les van y además resultan atractivas para los visitantes no presbiterianos. Los líderes pueden conocer la ideología sistemática de Berkhoff, pero muchos de sus miembros conocen más a John Maxwell. Para no desviarse tanto de la doctrina, como cómo ser pentecostal sin hablar en lenguas. O sea, no hablan lenguas, dirían. O cómo hablar de prosperidad sin dejar de ser presbiteriano. En este sentido, retoman parches del Catecismo de Westminster y, en el mejor de los casos, al éxito de ventas de Rick Warren y una vida con propósito. Muchas iglesias hoy en día presbiterianas han promovido mucho estos cultos muy entusiastas, con muchos instrumentos, mucha música para atraer a los jóvenes. Y entonces ellos son esta tendencia evangelicalista. Liberacionistas. Su apuesta es a una ampliación de los alcances del Evangelio, yendo a la participación en los asuntos públicos del modo consciente y dirigido. Si bien en muchas ocasiones se queda en un discurso de púlpito, es clara la influencia de la teología de la liberación. No obstante, hay quienes pueden no proclamarse adeptos de esta corriente. Algunos se suman a lo que se conoce como la alta crítica, razón por la cual se reinterpretan temas como el feminismo, la homosexualidad, el erotismo, la salvación, el sacrificio de Cristo, más allá de la ortodoxia reformada. Esto suele ponerlos en una situación de ostracismo, en la cual practican mayor contacto con otros evangélicos y no evangélicos, por lo cual muchas veces suelen llamarse ecumenismo, antes con otros presbiterianos. Así como a los fundamentalistas se les puede ubicar en la derecha política, a estos se les puede ubicar en la izquierda política. O sea, son los extremos. En este caso, estos puntos doctrinales que hemos estado revisando, pero sobre todo la carencia de una ejecución continua y práctica de la gracia, se encuentra estrechamente relacionados con el siguiente punto, el cual tiene que ver con el liderazgo institucional y sus acciones dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Y en este caso entramos al liderazgo institucional. Quiero recordarles que estas reflexiones que estamos viendo son desde la perspectiva sociológica. Entonces, eso no quiere decir que sea lo único. Decía, quizás podríamos hacer más subdivisiones, pero estas son las más generales. ¿Qué pasa con el liderazgo institucional dentro de la Iglesia Nacional Presbiteriana? En teoría, el modelo presbiteriano de gobierno, el cual considera la corrupción humana como un pecado que tienta también a los creyentes, equilibraría la tendencia a centralizar las decisiones en un solo hombre o grupo de personas, con el gobierno de los ancianos, presbiterios, sínodos y asamblea general. Sin embargo, la ingeniosidad del mexicano ha logrado hacer de las congregaciones y presbiterios
un bien religioso que sirve para los fines personales de quienes detentan el poder, formando camarillas y grupos cerrados para impedir el acceso a personas que podrían disentir del ejercicio administrativo, educativo y pastoral de la iglesia. De este modo, muchas congregaciones pasan a formar parte de un grupo de familias, una familia fundadora o un pastor con carisma. Y esto conduce a un claro autoritarismo y por ende a la disminución del crecimiento natural que debería tener una comunidad sana, en la que las relaciones de solidaridad pierden importancia ante las relaciones de poder interno. Esto se debe en buena medida a que, al igual que a los partidos políticos, los candidatos o los ancianos y diáconos se dejan descansar, dándose el periodo de tiempo requerido para un receso, pero volviendo a ser los mismos por décadas para ocupar los cargos que les pertenecen. Hay iglesias, hermanos, donde los ancianos, los diáconos, siempre son los mismos. En ocasiones yo me he preguntado, por ejemplo, lo veo ante representantes del presbiterio, hermanos que están como representantes de su iglesia durante 10, 15 años. Y uno se queda pensando, pues no que son 3 años, hasta 6 años, y después se puede descansar, y después, no, al parecer nunca descansan y constantemente están presentes. O sea, no hay un cambio en los cuadros. Por lo tanto, estos cuadros envejecen, los cuales pocas veces son renovados. Y cuando esto sucede, suele pasar que entra un joven de las familias de antaño o alguien que pueda coincidir en gran medida con lo ya establecido para atender las tareas eclesiales como deben de ser. Esto mantiene un sistema legal que funciona, pero funciona mal. Y la solución no pasa por más reglamentos, sino por un cambio cultural que debe producir el espíritu en los creyentes, pero parece no recurrir muy a menudo en ninguno de los grupos enunciados. Controles de las iglesias, ya sea por ciertos ancianos, ciertas familias o el pastor. Y no hay movimiento, siempre todo está en ciertos círculos. Y viene finalmente este tercer punto, las relaciones sociales entre pares. En este caso, directamente relacionado con todo lo anterior, se encuentran las consecuencias de un manejo reconstructivo de las prácticas jerárquicas sobre los laicos, las cuales parten de una cultura caciquil y católica. Los miembros sin ninguna posición en el presbiterianismo son los que sufren las consecuencias de este tipo de prácticas, que como ya hemos visto se reproducen al interior y al exterior de las congregaciones. El miembro es útil, necesario y cuantitativamente importante, pero poco considerado en su dignidad como humano y hermano en la fe. Esto divide lo que podría ser una vida sana de la comunidad entre jerarquía y los demás miembros. Las jerarquías de todo signo cristiano, recordemos, son para servir, no para ser servidas. Ello incluye el reconocimiento y la gloria que muchos anhelan o satisfacer vacíos emocionales. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que un miembro enferma, muere, es llevado a prisión, sufre diversas penalidades y el único consuelo que recibe es: vamos a orar por usted, sea fuerte. Dios tiene el control de todo. Hasta ahí llega. Hasta aquí parecería una visión unilineal. La jerarquía tiene la culpa y los miembros comunes no. Nada más alejado de la realidad. Cuando un matrimonio no funciona es de dos. Y en este caso, bueno, la responsabilidad también forma parte de la iglesia. Es decir, tanto los que están en la jerarquía como la misma iglesia, que muchas veces también cae de forma acomodaticia y que sean otros los que toman las decisiones, otros los que hagan las cosas y yo no me involucro. Entonces, se cae en este tipo de situaciones. Esto es la reflexión y el aporte que hace eh, Edilberto Aguilar en su estudio, decíamos, del 2012. Ya tiene 12 años esto. Sin embargo, a la hora de nosotros revisarlo, pues nos damos cuenta que es muy vigente. Pero vamos a lo siguiente. El pastor presbítero Wilbur Madera también hace una reflexión que tituló Tendencias y énfasis de la Iglesia Presbiteriana de México, observaciones desde adentro. Brevemente vamos a tocar estos puntos y obviamente nos vamos a dar, no requieren mucha explicación.
¿Cuáles son esas tendencias y énfasis? Tendencias a celebrar el pasado en vez de soñar con el futuro. Nos quedamos en la historia, nos quedamos en el pasado, nos quedamos en los pastores antiguos, en lo que se hacía antes, y siempre diciendo, ya las cosas no son como eran antes, en lugar de estar pensando hacia adelante. Énfasis en el edificio en vez del ministerio. O sea, el templo tiene un papel muy importante. En muchos casos se convierte en un elemento simbólico de la misma iglesia. Se hace énfasis en la liturgia en vez de la adoración. ¿Qué significa esto? La liturgia, hermanos, es la manera como se hacen las cosas dentro del culto. Es decir, por ejemplo, la Santa Cena. La Santa Cena hay una serie de elementos básicos, pero la manera como cada pastor lo realiza, esa es una liturgia. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué si te arrodillas? ¿Qué si te pones de pie? ¿Qué si cierras los ojos? Etcétera. Todo eso es liturgia. Entonces, a veces en algunas iglesias se emocionan mucho con la manera como se hacen las cosas que representan o se convierten en algo muy significativo, en lugar de la adoración como tal, la adoración a Dios. Y entonces se desvía a veces la atención de ello. Énfasis en mantener en vez de alcanzar. Es decir, que las cosas sigan como están. Así están bien. No hay necesidad de cambiar. No hay necesidad de hacer cosas diferentes. Hay ocasiones que se cae en eso. Tendencia a la complejidad en vez de la simplificación. A veces somos muy burócratas. Resulta que cierto, dentro de la iglesia se requiere algo y se requiere carta al consistorio y no mandaste tu carta. Ah, qué lástima, entonces no se puede tratar. Entonces, o sea, nos volvemos a veces burócratas en lugar de hacer las cosas sencillas, ¿no? Entonces, a veces complicamos demasiado. Tendencia a la disgregación en vez de la coordinación. Es decir, tendemos a separar, en lugar de que haya un elemento que coordine el trabajo de todos, lo que se tiende a veces es a separar y cada quien jala para su propio lado. Entonces, eso lo que genera es que no haya eficiencia en el trabajo. Énfasis en la tradición en vez de la relevancia. Es que así lo hacían antes. Es que así siempre se ha hecho dentro de la iglesia. Y viene algo diferente que puede ser impactante y no se acepta porque así no se acostumbra. Así es otra característica. Tendencia al trabajo individualista en vez del equipo de trabajo. O sea, como, ay, es que como no saben hacer las cosas, mejor las hago yo y ya. ¿Para qué llamamos a más hermanos? Otra característica. Tendencia al trabajo por puestos en vez de por dones. Es decir, no se busca muchas veces cuál es la aptitud de la persona, cuál es el don que tiene para ponerlo al servicio del Señor, sino lo que se busca son puestos. Por ejemplo, conocí a una persona que tenía aptitudes muy buenas para ser diácono. Uno veía que eso era lo suyo. Uno lo invita a ser diácono y dice, no, gracias, porque yo quiero ser anciano. Obviamente veíamos a veces que su aptitud más que para anciano era para el diaconado, pero bueno, él quería ser anciano, buscó el puesto, porque decía, es que hay muchas cosas que están mal, hay que arreglarlas, por eso quiero estar ahí. Entonces, llega a suceder. Tendencia al legalismo en vez de la gracia. Es que se aplica la ley tal cual está. A veces parecemos fariseos. No hay flexibilidad muchas veces, no hay amor a la hora de aplicar las normas. Caemos en un legalismo tremendo. Podemos añadir otros que ya no son del pastor Wilbur, pero que son interesantes e importantes también tocar. No hay proyectos a nivel nacional. La Asamblea General tiene sus directivos, pero cada directiva hace lo suyo y no hay proyectos a largo plazo. Parecían los sexenios anteriores.
donde llegaba el nuevo presidente, borraba todo lo anterior y cosas nuevas. Abandono de una publicación oficial de la Iglesia. Actualmente la revista El Faro ya no existe. Se ha propuesto en varias ocasiones que se rescate de forma electrónica, como lo hacen muchas iglesias. Bueno, pues ni siquiera a nivel electrónico. Simplemente no hay una revista, una publicación oficial de la iglesia. Falta de una biblioteca que recupere la historia de la Iglesia Nacional. La historia de la Iglesia Nacional es extremadamente rica, pero no hay archivos que concentren las documentaciones, los libros. Y muchas iglesias ni siquiera tienen libros consistoriales para poder reconstruir su historia. Entonces, mucho menos podemos aspirar que a nivel nacional haya algo. No lo hay. Las autoridades, los dirigentes, a veces actúan más bien como políticos, protegiendo su posición, más que servir. No abordan los problemas importantes, al contrario, los evitan para no desprestigiarse, para no quemarse. Y obviamente hay dispendio en los gastos. O sea, se gasta mucho dinero, a veces por los directivos, en cosas que son demasiado superfluas, en lugar de utilizar los recursos para otras cosas. Bueno, eso es, digamos, parte de lo que podemos observar que existe en la Iglesia Nacional. Son muchas de las situaciones que se presentan cotidianamente. Pero ahora, hay ahora corrientes teológicas que están entrando en la Iglesia y que en su momento están comenzando a generar eh, divisiones, confusiones. Voy a tratar de ser muy claro, no me voy a meter en complejidades para tratar de que se entienda cada una de estas corrientes que están comenzando a surgir. Esperamos que se pueda cumplir con ello. En este caso, tendríamos en primer lugar el neocalvinismo, que también está representado por lo que conocemos como la filosofía reformacional. Abraham Kuyper y otros intelectuales figuran como los fundadores de lo que se conoce como filosofía reformacional. Está teniendo un impacto importante en los últimos años en México. No obstante, la literatura que trata este tema ha crecido en los últimos años, sin embargo, sigue sin quedar claro a veces qué es esta filosofía reformacional. El profesor de leyes Hermann Dujewger y el filósofo Dirk Vollenhoven son considerados los pioneros de la filosofía reformacional, una escuela cristiana de filosofía que tenía el propósito de ofrecer una vida cristiana que ayudara a evaluar la filosofía y las amenazas del liberalismo secular que surgió en los Países Bajos entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Es decir, esto surge en los Países Bajos y ellos son los principales exponentes de este desarrollo. Aunque Kuiper, desde principios del siglo XX, finales del XIX, ya había comenzado a plantear esto. ¿Cuáles son los postulados centrales de esta filosofía reformacional? ¿Y qué la distingue como cristiana? Y que en este caso va a tener elementos, por lo menos en nombre, de lo que es lo reformado. Lo primero, la soberanía de Cristo. El punto de partida de la filosofía reformacional es la visión de la soberanía de Cristo sobre la creación. Si Dios es el Señor sobre todo, entonces se deduce que su señorío también se extiende al ámbito académico en general y a la disciplina filosófica en sí. Es decir, todo quehacer humano se vuelve el estrado de sus pies, en tanto que fue hecho y redimido por él. Entonces, Dios como soberano de todo lo que existe, también es Señor de todo lo que las mentes humanas desarrollan y la filosofía también en sí. Esa es la visión de la soberanía de Cristo. Luego tenemos la soberanía de las esferas. Del postulado anterior, se infiere que ninguna autoridad humana es absoluta,
sino que al ser delegada y parcial, depende de Cristo, el soberano. Eso no hay duda. Kuiper reconocía que dentro de la sociedad existen distintas esferas: la familia, la educación, el Estado, la iglesia, etcétera. Cada ámbito humano es una esfera y que cada una posee una norma o ley a la cual debe sujetarse, o sea, como si fueran elementos independientes. Al mismo tiempo, cada esfera tiene un poder limitado. Por eso sería incorrecto pensar que las normas de una esfera aplican en las otras. O sea, no hay influencia de unas con otras. Aquí, obviamente, este punto es uno de los elementos, digamos, que más cuestionamos, porque nosotros como reformados, una de las primeras cosas que enseñamos es que no hay una no existe o no debe existir lo que a veces se dice el mundo espiritual y el mundo material, por un lado, como dos cosas diferentes. Y de repente escuchamos oraciones que dicen algunos hermanos, es que por favor quiero que oren por mi vida espiritual. Pero resulta que el ser humano es un ente integral. No podemos separar el espíritu, el alma y el cuerpo del mismo. No podemos separarnos de nuestros ámbitos de vida. Soy cristiano dentro de la iglesia y soy cristiano fuera de la iglesia. Y claro que hay relación. No hay no puedo disociarlas. Sin embargo, la filosofía reformacional sí las separa. Aunque de repente podría decir que no existen relaciones. No, no, claro que existen relaciones y forman parte de un elemento integral. Ese es uno de los puntos más cuestionados de la filosofía reformacional. La gracia común. Esta se refiere al favor divino que Dios imparte a toda la humanidad de manera común, sin importar su estado salvífico. Es decir, Dios tiene favor hacia toda la humanidad, sea salvo o no sea salvo. Esta doctrina enseña que Dios no permite, nos permite disfrutar de las cosas buenas que los no cristianos producen, bajo el principio paulino de examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. Fue por esto que el puritano Cotton Mather exhortó a sus estudiantes a que se volvieran, en un sentido metafórico, amigos de Platón, Sócrates y Aristóteles. Es decir, hay que retomar todo esto porque todo esto finalmente es bueno. Y en este caso tendríamos que resaltar, por ejemplo, dentro de este aspecto de la gracia, por ejemplo, enseñan que Dios restringe al impío de cometer todo pecado posible, o sea, lo restringe por medio de la acción del Espíritu Santo. Dicen, si Dios no permite que los pecadores cometan todo el pecado concebible, si así no fuera, el paso del mundo sería un caos. Y aquí entonces comenzamos a tener ciertos problemas, porque parecería que Dios es que enseña que Dios restringe el pecado por una operación graciosa del Espíritu y en una actitud a favor hacia ellos, o sea, a los pecadores. El otro aspecto de esta gracia es que dice que los que no creen no han sido y que no han sido regenerados pueden hacer buenas obras, no un bien salvífico, sino un bien civil. No hay buenas obras que hagan los impíos, en este caso, de acuerdo a nuestra teología tendríamos que preguntar qué sucede con la depravación total del hombre. ¿Qué sucede con el texto bíblico cuando dice no hay justo ni aun uno? Por lo tanto, como nadie, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay tendencia en nuestra vida para hacer el bien. Cuando Cristo toma nuestras vidas, cuando entregamos nuestra vida a Él y dejamos que Él gobierne nuestro ser, es cuando comienza a haber una transformación en nuestros actos. Entonces, aquí hay una diferencia importante. Para ellos, en la gracia común, pues Dios permite que hagan cosas buenas y que el Espíritu Santo actúa para que no pequen tanto los seres humanos, que no creen en Él. La antítesis.
La palabra antítesis se refiere a un principio de oposición, es decir, lucha de contrarios. Para Kuiper, la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es una diferencia de punto de partida. Es decir, el cristiano se encuentra en una lucha entre el Dios, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y debe comprender sus implicaciones en la vida cristiana. Es decir, estamos peleando constantemente los dos reinos. Esa es la idea. Sin embargo, desde la perspectiva reformada, se enfatiza que la salvación por gracia a través de la fe en Cristo produce una división fundamental entre aquellos que han sido regenerados y el mundo que permanece bajo el pecado y la incredulidad. Es decir, aquí no estamos hablando de una lucha entre bandos, una lucha, y de ahí viene esos conceptos de las famosas guerras espirituales. Cristo nos toma, nos adopta como hijos. Somos salvados por gracia y por lo tanto comienza a generar un cambio importante en nuestra vida. Y lo que nosotros vamos a hacer, y eso lo vamos a ver en los siguientes puntos, sobre todo en el mandato cultural, que es el que sigue, cómo el cristiano debe influir en el mundo, pero no está en una lucha permanente contra el mundo. Esa no es la idea. Veamos lo siguiente, ese mandato cultural. Este mandato cultural, según desde esta perspectiva de la filosofía reformacional, se inicia, según ellos, en Génesis 1, 26, 28, que puede ser entendido como el mandato de forjar culturas, es decir, crecer y multiplicaos, henchid la tierra, sojuzgarla, etcétera. Según esto, el plan de Dios involucra desde el principio que el ser humano sometería y dominará la creación, pero no de una manera despótica, sino como un mayordomo fiel a su Señor. Eso es lo que enseñamos. Pero con el mandato reformacional se interpreta como una justificación para la separación del mundo y la creación de una contracultura cristiana en lugar de buscar la transformación desde dentro de la sociedad. Es decir, tenemos que generar una cultura totalmente diferente que se va a enfrentar con la cultura del mundo, en lugar de que esta cultura del mundo sea transformada por la influencia y la acción del cristiano. Entonces, aquí hay una separación muy clara entre lo sagrado y lo secular. Es decir, regresamos a lo que serían las esferas. No hay sagrado, no tiene que haber una disociación. Al contrario, el cristiano tiene que influir en la transformación del mundo. Esta idea del mandato cultural nos lleva a que se van a crear comunidades cristianas aisladas, con sus propios medios de entretenimiento, educación, valores, que no interactúan con el resto de la sociedad. Es decir, nos vamos a aislar del mundo porque nuestra cultura es superior a la del mundo. Ese es el planteamiento. Obviamente, esto lleva problemas graves. Por ejemplo, hay un uso político del mandato cultural, porque en este caso nos va a llevar a promover agendas políticas e ideologías específicas que puede generar divisiones y conflictos dentro de la iglesia y dentro de la misma sociedad. Y también en un momento dado lo que va a generar es el desarrollo de prejuicios, discriminación contra personas o grupos que no compartan la misma visión del mundo. O sea, con esto el cristiano se comienza a separar y se pierde, por lo tanto, un enfoque de la gracia de Cristo. En este caso, el mandato cultural se refiere al llamado, según ellos, al llamado que Dios hace a la humanidad para ejercer dominio y transformar la cultura. Bueno, desde el punto de vista reformado, implica un proceso de cambio y transformación social basado en principios y valores. Es decir, el cristianismo tiene que ir penetrando y transformando al mundo, la cultura humana, no ejercer un dominio y transformarlo a fuerza. Esto mucho lo podemos ver, por ejemplo, con lo vamos a ver un poquito más adelante con lo que es el nuevo calvinismo también. El hecho de
querer, por ejemplo, establecer un partido cristiano y en donde se quiera establecer que los principios cristianos tengan que ser establecidos e impuestos a la sociedad. ¿Qué más quisiéramos? Que el mundo funcionara como Cristo quisiera, como Cristo quiere. Sin embargo, esa no es la realidad. Tenemos entonces que ir influyendo, penetrando paulatinamente. Algunas de no voy a tocar este último punto, pero algunas de las críticas que se hacen a esto, a esta teología reformacional, es que esta filosofía puede llevar a una fragmentación de la teología reformada. Esto se debe a que la filosofía reformacional introduce conceptos y categorías filosóficas que pueden estar no alineadas completamente con la teología reformada tradicional. Por ejemplo, la idea de la soberanía de las esferas de Abraham Kuyper, que sostiene que diferentes áreas de vida tienen su propia autonomía bajo la soberanía de Cristo, puede ser vista como una desviación de la teología reformada que enfatiza la unidad y la coherencia de la soberanía de Dios en todas las áreas de la vida. Además, también se argumenta, algunos críticos argumentan que la filosofía reformacional puede llevar a una dependencia excesiva de la razón humana y la filosofía en lugar de una dependencia total de la revelación divina y la escritura. Esto podría resultar que en una teología que se aleje de los principios fundamentales de la teología reformada. En este caso, terminando, resumiendo, aunque la filosofía reformacional busca integrar la fe cristiana con la filosofía, es importante ser cautelosos y críticos para asegurarse de que no se desvíe de los principios esenciales de la teología reformada y de la teología bíblica en general. Esa es una tendencia. Y déjenme decirles, hermanos, hoy en día hay iglesias presbiterianas que han adoptado la teología reformacional y ya no se llaman teología, iglesia reformada, sino se autollaman iglesia reformacional. Y en algunos casos han entrado pastores con esta corriente en algunas iglesias y casi siempre lo que va a termina sucediendo es que la iglesia se divide porque los pastores reformacionales tienden a esto, a ir disgregando en un momento dado, a romper. En lugar de unir, rompen, separan y asumen yo llamaría una soberbia teológica, en donde prácticamente ellas aseguran que ellos tienen la razón, todos los demás están equivocados. Entonces, esas actitudes, hoy lo hemos visto ya, iglesias presbiterianas de la Iglesia Nacional divididas por esto. Templos que han querido ser quitados a la Iglesia Nacional para registrarlos en una nueva denominación como reformacional. Y entonces esto obviamente genera serios problemas y tenemos que estar atentos a estas enseñanzas. Pero ahora vamos a lo que se conoce como el nuevo calvinismo. Es diferente al neocalvinismo, aunque literalmente es lo mismo, o sea, tiene el mismo significado, pero no es lo mismo. Entonces, una cosa es neocalvinismo, lo que acabamos de ver, y ahora el nuevo calvinismo. Este nuevo calvinismo este, está incluido, el Time Magazine lo calificó dentro de las 10 ideas que están cambiando al mundo. Y los movimientos incluyen organizaciones. Quizás algunos las conocen. Por ejemplo, Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio es una organización que publica mucho en Internet y uno lo lee y dices, ay, trae cosas muy interesantes, pero forman parte, agita la mano de este nuevo calvinismo. También, por ejemplo, a uno que se llama Las Nueve Marcas, que publican libros sobre los ancianos, sobre los diáconos, sobre la iglesia, sobre el gobierno de la iglesia, etcétera, que tú lo lees y dices, muy bien, está excelente la información, pero forma parte de esto. Estos autores son de los más conocidos dentro del mismo movimiento. John Piper, quizás el más notable, Tim Keller, Mark Driscoll, Paul Washer. En este caso particular,
hay toda una serie de elementos y errores doctrinales. ¿Cuáles son estos? Señalándolos. Enseña que para que una iglesia al interior de una ciudad tenga éxito, es necesario contextualizar el evangelio a fin de que sea relevante para las necesidades de una población multiétnica. El mensaje debe ser diseñado para que sea sensible a las tendencias culturales del mundo. Y subrayo esta parte. Mensaje diseñado para que sea sensible a las tendencias culturales del mundo. Eso significaría que es una teología que se va adaptando a las condiciones donde se está presentando. En lugar de que el evangelio penetre y transforme, el evangelio entra y se adapta para que sea aceptado. Entonces, aquí tenemos ya un problema importante. Otro elemento, la doctrina del hedonismo cristiano, que sugiere que el objetivo final de Dios, o sea, su gloria, y la búsqueda más profunda del ser humano es la felicidad, que en este caso la gloria de Dios y la felicidad son uno mismo. Se argumenta que Dios se glorifica más en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. En otras palabras, la felicidad cristiana se encuentra en la búsqueda y disfrute de la relación con Dios, no en el placer terrenal. Es decir, aquí lo que se está promoviendo es que debemos ser felices. Es decir, la felicidad es el fin último al que vamos a llegar. Y por lo tanto, tenemos que hacer a un lado lo que se da en cierto sentido en el mundo, porque nuestra felicidad va a estar ligada directamente a la gloria de Dios. Entonces, aquí comienza a haber una desviación importante de lo que enseña la Escritura. No es que Dios quiera que seamos infelices. Dice el Catecismo Menor de Westminster que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero la gloria de Dios y el gozo de la relación con Dios es lo importante. Pero aquí lo que se está planteando es, tienes que ser feliz, sé feliz. Y entonces aquí la felicidad se va a ir buscando de diferentes maneras. Entonces hay una desviación importante. ¿Creen en que Dios aún hoy puede revelar palabra de manera personal por fuera de la Biblia? Pueden darse una idea de esto aquí y aquí, en diferentes momentos. Eh, Incluso en una conferencia se planteó el cómo los ministros reformados podrían ser carismáticos. Y aunque en otros artículos se plantea esto, sin embargo, el hecho de que se puede tener una revelación fuera de la escritura, tenemos un problema serio porque nosotros como reformados enseñamos que la única norma de fe y práctica religiosa se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y enseñamos de que ya no hay revelaciones actualmente fuera de la Escritura. Por lo tanto, nada de que hubo una visión del pastor fulano y que Dios le habló y le dijo que hiciera tal o cual cosa, porque eso va a dar lugar en su momento al surgimiento de líderes, de esos líderes carismáticos que tienen revelaciones y que finalmente se desvían de la palabra. Otra característica que tenemos que mostrar de este nuevo calvinismo es lo que llamamos antinomianismo. Es una doctrina o postura que rechaza la obligatoriedad de la ley moral o religiosa para los creyentes. Es decir, este movimiento se caracteriza por una actitud negligente hacia la ley moral de Dios. Una afirmación común es que los cristianos ya no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la gracia de Dios. De ello se desprende que la vida cristiana no se rige por un conjunto de reglas o un conjunto de comandos o una lista de qué hacer y qué no hacer, porque por la gracia de Dios nos ha hecho libres. Por lo tanto, lo que hacen es hacer a un lado pues la ley moral. Nosotros cuando hablamos de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, significa que está abolida toda esa ley que llevaba al hombre a la salvación.
Por lo tanto, son abolidos los sacrificios, los rituales, todo ese tipo de elementos que permitían al hombre estar en comunión con Dios. Eso es lo que está abolido. Pero, por ejemplo, los 10 mandamientos siguen vigentes y toda la serie de normas de conducta en donde se va a guiar la relación entre personas, eso sigue vigente. Sin embargo, ellos dicen que no. Entonces, ellos nos hacen creer, que quieren hacer creer que la gracia de Dios significa que los cristianos del Nuevo Testamento son liberados de la esclavitud a la ley moral de Dios. La idea de que los creyentes deben esforzarse por vivir en obediencia a la ley moral de Dios es rechazada y la califican como legalismo. Dicen, somos salvos por la fe, las obras no tienen cabida en la salvación, la conducta son obras y por lo tanto estas no tienen importancia. Lo que no importa siempre y cuando creamos en verdad. El divorcio entre la fe y la conducta aquí es absoluta y definitiva. Imagínense lo que eso, a lo que da lugar esto. Por lo tanto, hay una mundanalidad, porque el fruto de la tendencia antinómica del nuevo calvinismo es una actitud que encuentra placer en los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida, porque enseñan que los cristianos tienen libertad en Cristo para hacer cualquier cosa que no esté expresamente prohibido en la Biblia. Si la Biblia no lo dice, está permitido. También, en este caso, los nuevos calvinistas están revaluando la doctrina bíblica histórica del principio regulador de la adoración y o reinterpretando su significado para poder introducir una adoración cultural. ¿Cuál es el principio regulador? El principio regulador nos dice que para la adoración a Dios solo es aceptable aquellos elementos que están indicados en la Escritura. Ese es el principio regulador. Ellos lo están haciendo a un lado para introducir una adoración cultural. Entonces, para ellos, yo puedo introducir elementos que formen parte de la cultura dentro de mi adoración, aunque no estén, porque no están prohibidos en la Biblia. Bueno, la Biblia ni siquiera los consideraba porque no eran parte de otras épocas, pero los principios de adoración son generales y en términos y podemos decir que no hay posibilidad de desviación, o sea, son claros. Entonces, eso lo manejan ellos. La iglesia emergente es un movimiento dentro del cristianismo protestante que busca adaptar las prácticas y creencias cristianas a la sociedad posmoderna. Se caracteriza por su enfoque en la relevancia cultural, la exploración de la fe a través de narrativas y experiencias y un menor énfasis en las estructuras tradicionales de la iglesia. Es decir, vamos a decir, quieren modernizar la iglesia en términos generales. ¿Qué tiene de bueno esto? Mantienen una postura estricta acerca de la inerrancia, es decir, la Biblia no se equivoca, que es suficiente, infalible, de la inspiración de la Escritura. Afirman las doctrinas esenciales y vitales de la fe histórica y bíblica, la Trinidad, la encarnación, el nacimiento virginal, la expiación sustitutiva, la resurrección corporal, la segunda venida del Señor, etcétera. Eso ellos lo aceptan. Pero, ¿qué es la crítica? La crítica, por ejemplo, es que algunos líderes famosos, precisamente basados en todo esto, ligados a esta denominación, han tenido problemas morales, legales y han dado mal testimonio. Aunque esto también está en el calvinismo conservador de formas y en otros evangélicos. Aquí en este caso, o sea, obviamente no quiere decir que eso no sucede en otras denominaciones, pero es muy característico que estos líderes de este nuevo calvinismo, precisamente con el principio de que no tengo que someterme a la ley moral, pues obviamente han caído en muchas situaciones morales y que han generado escándalos. Otra crítica, muchos de estos líderes no aceptan la crítica, no aceptan el cuestionamiento. Hay teólogos también y científicos sociales que han expresado su preocupación de que en algunos sectores de este movimiento hubo casos de abuso psicológico, exclusivismo sectario y culto a la personalidad.
O sea, creo que no requiere más explicación esto. Y también un último punto que tendríamos que mencionar en esto es la ideología política del dominionismo. ¿Qué significa? Es una ideología política conservadora que busca la aplicación de leyes y principios bíblicos en la sociedad secular. Es lo que habíamos mencionado antes. Dominionismo, así se llama. La búsqueda de la aplicación de leyes y principios bíblicos en la sociedad secular. Por eso, decíamos hace un momento, el aspecto de querer formar un partido político cristiano y en donde quieren que todo se norme por la ley de Dios. Vuelvo a repetir, sería lo ideal, pero vivimos en un mundo secular donde sabemos que esto lo único que lo que va a generar es conflicto. Se va a parecer mucho a lo que sucede, por ejemplo, con el Islam. El Islam ha dado la formación, por ejemplo, Irán. Irán es una república islámica de Irán, y en donde el Corán prácticamente es la constitución política del país. Y entonces podemos observar lo que sucede cuando quieren aplicar esos principios religiosos a la vida de un país en donde no todos practican esa religión. Entonces, eso es parte de lo que hace este nuevo calvinismo. Y finalmente, lo que yo he denominado neopuritanismo. No sé si exista como tal, pero lo que voy a hacer es mencionar algunas características y con eso estamos terminando. Lo que yo llamo neopuritanismo es una tendencia que se está dando hoy en día en algunas iglesias presbiterianas. Primero, ellos son confesionales y creo que ahí no hay problema en ese sentido. Es decir, las normas que, aparte de la Biblia, los elementos que van a utilizar para guiarse teológica y doctrinalmente son las confesiones de fe históricas. Confesión de fe de Westminster, Catecismo de Heidelberg, Catecismo de Ginebra, la Confesión helvética, la Confesión escocesa, etcétera. En nuestra Constitución está la lista, por ejemplo, de los documentos históricos en los que se sustenta nuestra fe. Creo que ahí no hay problema. Pero, por ejemplo, manejan el principio regulador de la adoración, pero ellos enfatizan mucho lo que se llama la salmodia exclusiva. ¿Qué es eso? Solo los salmos y no uso de instrumentos musicales, ya que es un retorno a las ceremonias del templo. Eso quiere decir que ellos critican a todos los demás que cantamos himnos en general, como nuestro himnario, que no necesariamente están sacados las letras de la Biblia o en este caso de los salmos. Para ellos solamente los 150 salmos que hay en la Biblia son los únicos que se pueden cantar. Y obviamente sin instrumentos musicales, como lo enseñaba Juan Calvino, ¿sí? Sin embargo, ellos no reconocen que ha habido una evolución también y que, por ejemplo, yo lo he planteado de esta manera. En nuestras iglesias, incluso ellos permiten las oraciones espontáneas. Es decir, yo oro a Dios con mis palabras, yo le expreso lo que siento y a veces me pongo a pensar, y bueno, ¿y si a eso le pongo música? ¿No se vale? Estoy expresando lo que hay en mi corazón y se lo estoy expresando a Dios. Lo que, claro, hay que cuidar es que esté dentro de la enseñanza bíblica, que no tenga desviación doctrinal. Pero bueno, ellos son muy estrictos en esto y cuestionan, ¿no? Solo se celebra el día domingo, es decir, ellos simplemente no a la Semana Santa, no a la Navidad, no al Pentecostés, no al Adviento, no al Día del Padre, no al Día de la Madre, ninguna otra celebración, porque no está en la Biblia. El único día que está indicado en la Escritura es el primer día de la semana. Por lo tanto, ellos solamente se reúnen los domingos y tienen culto. No hacen ningún otro tipo de celebración diferente o especial. Y finalmente,
son postmileniales desde el punto de vista escatológico. Es decir, el postmilenialismo es una interpretación escatológica que sostiene que la segunda venida de Cristo ocurrirá después de un periodo de milenio, de 1000 años. Es decir, y en esos 1000 años los valores cristianos van a prevalecer gradualmente en la sociedad a través del éxito del Evangelio. Esta visión espera que la fe, la justicia y la paz se extiendan por todo el mundo, culminando en un reino de prosperidad antes del regreso físico de Jesús. Obviamente, los 1000 años no es literal, es un periodo largo de tiempo. Nosotros como reformados somos amileniales, es decir, para nosotros los 1000 años de los que habla el Apocalipsis comenzaron en el momento que Jesús inició su ministerio y murió en la cruz y resucitó. Y estamos viviendo esa etapa y estamos esperando la segunda venida de Cristo. Eso es lo que nosotros como reformados enseñamos. En este caso, los neopuritanos, que vuelvo a repetir, así yo los estoy llamando, ellos son postmileniales. Bueno, finalmente, hermanos, a lo que vamos con todo esto es en el sentido de que dentro de la iglesia presbiteriana, en nuestro país, la Iglesia Nacional Presbiteriana, tiene una diversidad muy grande de pensamientos. Y hoy en día estamos viendo la presencia de corrientes que están entrando dentro de la iglesia y que hay que tener mucho cuidado de todas ellas. Y obviamente la única manera de poder tener atención es conociendo nuestra doctrina, nuestra teología, pero sobre todo estudiando la escritura. No podemos ser, no podemos desatender ese valor tan importante que la Reforma nos dejó, el principio de la escritura como nuestra única norma de fe y práctica. Por lo tanto, si nosotros conocemos la escritura, no va a suceder como pasa, como dice la escritura, no vamos a ser sacudidos por cualquier viento de doctrina. Porque cuando no tenemos firmeza en lo que creemos y en la enseñanza de la escritura, cuando llegan nuevas cosas que aparentemente son bonitas, son interesantes, pues lo único que va a suceder es que nos comienza a desviar de una manera sutil. Hoy, hermanos, lo que tenemos que buscar es, si bien es cierto, tenemos diferencias ideológicas, formación, incluso hasta políticas. Pero eso no debe generar un rompimiento al interior de la iglesia. Debemos pedirle al Señor que nos ilumine, nos guíe, para que aquellas deficiencias que tenemos sean corregidas. Somos seres humanos y por lo tanto somos imperfectos. Pero dentro de ello con la gracia de Dios podemos siempre mejorar y podemos impulsar para tener una doctrina sana, una doctrina que nos guíe en nuestra fe, pero sobre todo también que seamos una iglesia que tenga la capacidad de influir en el mundo. No que el mundo nos influya, sino que nosotros influyamos en el mundo. Y no a la fuerza, no de una manera arbitraria, sino con amor, que el mensaje de Cristo vaya permeando en la sociedad y pedirle al Señor que nos ayude, nos guíe para que podamos ir transformando el mundo en el que estamos viviendo. A veces veo en internet algunos hermanos, vamos a decir, políticamente muy aguerridos y critican a los presbiterianos que no piensan como ellos. No podemos caer en esos excesos. Tenemos que respetarnos, pero simplemente caminar en torno a Cristo, porque Cristo es el centro de nuestra fe y es lo que nos une. Somos iglesia cristocéntrica y por lo tanto todo debe girar en torno a Él y en Él estamos unidos con un solo pensamiento, la gloria de Dios, el gozarnos en Él, el ser luz, el ser sal de la tierra. Es a lo que somos llamados. Que este movimiento de reforma que se inició en 1517 nos permita reflexionar y seguir caminando para que
identificar cuando comienza a haber errores en nuestra conducta, en nuestra forma de hacer las cosas y corregir y retornar siempre a la Escritura. Que el Señor nos bendiga y que el Señor fructifique su palabra en nuestras vidas. Amén.